actividad organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el Departamento de Servicios al Ingeniero. La actividad que hoy vamos a tratar con el ingeniero Naín, metodología HACCP aplicado al análisis de riesgos. Vamos a estar compartiendo en este momento por el chat de la reunión el enlace para que si desean lo pueden compartir con sus colegas. Entre más personas nos acompañen, mejor. Bueno, en este momento y antes de dar inicio, tenemos en pantalla la aplicación de nuestra próxima actividad, el Congreso Internacional de Gestión de Activos. Vamos a realizar esta actividad, vamos a estar del 26 al 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. Si desean de pronto ampliar la información, la pueden consultar en la página www.singa.com. Bueno, con esto entonces le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Naín Aguado. Ingeniero Naín, en este momento le voy a dar paso para que podamos dar continuidad al tema. Bienvenido, ingeniero Naín, ¿nos escucha ahí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Para mí es un gran honor continuar con esta serie de seminarios web con respecto a crear una cultura de confiabilidad e integridad de activos en la industria de operaciones a nivel de Colombia. Para mí realmente es un gran honor seguir en esta serie de conferencias técnicas. En el día de hoy, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, claro y fuerte. Bueno, continúe, correcto. Bueno, correcto. En el día de hoy vamos a hablar de una actividad muy importante en la industria de procesos y en la industria que tiene activos de alto capital, que es el análisis de riesgo basados en la metodología HACCP. Es muy importante este tema porque esta metodología, todos los que participamos en proyectos industriales, hace parte de la primera etapa del ciclo de vida del diseño de una instalación. Se hace un análisis de HACCP para poder nosotros identificar cuáles son los peligros y los riesgos que puede tener las instalaciones antiguas con respecto a esta nueva instalación que se está construyendo con el objetivo de mejorar el desempeño y la operación de las instalaciones que manejan productos químicos altamente peligrosos. Entonces, los estudios de peligro y riesgos como la metodología HACCP se emplean en el desarrollo de los proyectos, pero también la utilizamos en el ciclo de operaciones, en todo el ciclo de operaciones de la instalación, con el objetivo de poder identificar los riesgos que tiene la operación y cómo la instalación fue diseñada, fue construida para evitar que esos riesgos se materialicen, y cómo el área de mantenimiento, el área de operaciones, va a garantizar que se conserven todos esos parámetros, esos elementos de construcción, esos equipos críticos de seguridad se mantengan durante todo el ciclo de vida del equipo, con el objetivo de ¿qué? De garantizar la integridad técnica de esta instalación. Antes de iniciar con la presentación, es muy necesario que nosotros nos acostumbremos a algunas palabras, algunas abreviaciones, como PCM, que es Process Safety Management o seguridad de procesos. Una estrategia que es una buena práctica que se desarrolla en Estados Unidos, que es la seguridad de procesos basado en el riesgo, que es desarrollado por el Instituto de Ingeniería Química de los Estados Unidos, el CCPS, creó esta metodología. Entonces es muy importante que nosotros la logramos reconocer por sus siglas, la R, la B, la P, la S, que es Risk Based Process Safety. Es muy importante tenerla mapeada en nuestro vocabulario. La CCPS es el Centro Químico de Seguridad de Procesos, que fue la que desarrolló esta metodología del RBPS. La OSHA es un instituto de Estados Unidos a nivel de gobierno que se encarga de gestionar todo lo que es la seguridad y la salud ocupacional en
toda la industria de los Estados Unidos, llámese Estados Unidos, Canadá. Y muchas de estas buenas regulaciones, Colombia y por sobre todo Latinoamérica son adaptadas a nuestras regulaciones nacionales. CBSO 3, que es la directiva europea que tiene que ver con la seguridad de procesos. El Instituto de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la ICE, que es el Instituto de Ingenieros Químicos de Estados Unidos, y el homologación que hay en Europa, que es el Instituto de Energía de Inglaterra, con sede en Londres. Pongamos entonces algunas de las abreviaciones que están dentro de la presentación, que por lo general lo que estamos involucrados en el área de integridad operativa y confiabilidad operacional, por lo general siempre manejamos esta muy buena fuente de información. Palabras claves. En los últimos 3 años, con ASIAN hemos venido desarrollando muchas conferencias técnicas. Yo siempre hablo de liberación catastrófica. Ahorita mencionaba la industria que maneja productos químicos altamente peligrosos. Entonces, por lo general, estas palabras nosotros las manejamos con el objetivo de ¿qué? Que son los parámetros que nosotros utilizamos para poder diseñar una instalación. ¿Cómo vamos a diseñar un equipo para evitar que se presente una liberación catastrófica y nos afecte la continuidad del negocio? ¿Qué es el proceso? Producto químico altamente peligroso, el que es un tanque atmosférico, que es el punto de ebullición, que es la instalación remota normalmente desocupada, qué son las instalaciones, qué es trabajo en caliente, qué es reemplazo en especie, lo que se conoce como RI. Entonces, estas palabras nosotros las utilizamos sobre todo en la etapa de diseño y también lo utilizamos cuando estamos desarrollando todos los protocolos o los estándares para garantizar esa integridad de nuestra instalación. ¿Qué es un proceso? Un proceso son las tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados definitivos en apoyo a los objetivos de la organización y se toma como entrada todos estos parámetros que acabamos de ver anteriormente. ¿Con el objetivo de qué? De tener un producto con un valor agregado, pero con un producto que sea seguro, que no afecte la instalación o la continuidad del negocio, que no afecte la integridad de las personas. Y ahorita que estamos hablando de sostenibilidad, que no afecte el medio ambiente. Este es el objetivo, que nosotros debemos de identificar el proceso para poder desarrollar todos unos protocolos y unos estándares que nos permitan garantizar esa integridad de esa instalación. ¿Qué es otra definición de un proceso? Es una actividad o grupo de actividades que emplean un insumo, le agregan valor a este y suministran un producto a un cliente externo o interno. Grupos de actividades estructuradas y medidas designadas para producir una salida específica para un cliente o un mercado en particular. En este caso, cuando hablamos de productos químicos altamente peligrosos, encontramos la industria de los hidrocarburos, la industria petroquímica, la industria química, la industria acerera, la industria papelera, la industria farmacéutica, donde tenemos unos productos que en un momento dado, si se llega a presentar una mezcla inadvertida, genera una reacción y nos puede poner en peligro tanto al medio ambiente como a la instalación o puede afectar a las personas. Por eso es muy importante tener muy claro identificado todas esas variables del proceso y por qué nosotros debemos tener muy claramente qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los productos químicos que utilizamos y cómo debemos de manipularlos y hacer su disposición final. Ya teniendo claro qué es el proceso, tenemos que continuar. ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Cómo con base a estos productos que tenemos almacenados vamos a generar una actividad y la vamos a producir a través de ese proceso? ¿Cómo vamos a manipular y hacer el desplazamiento final de este sitio o sustancias peligrosas a sus procesos operativos? ¿O cómo también lo vamos a almacenar como producto terminado para el
cliente final. Cualquier grupo. Por eso hablamos de recipientes estacionarios, de recipientes sometidos a presión. Entonces, mire qué pasa cuando tenemos este tipo de activos conectados a una tubería, a unos elementos críticos de seguridad. Eso es lo que nosotros llamamos un proceso. Y cualquier grupo de recipientes que estén interconectados, como mencionaba anteriormente, o separados, que estén ubicados de tal forma, con compuestos, tiene una entrada. Pues este compuesto se define como un producto químico altamente peligroso, puede estar involucrado en un potencial derrame. Hay que tener claro ese riesgo. Y para tener claro ese riesgo, se debe tener muy claramente todos estos conceptos que estamos hablando en esta presentación, para evitar que se presente un incidente o un accidente mayor, o como nosotros mencionamos, una pérdida de contención que afecta a las personas, que afecta al medio ambiente y que en un momento dado pueda poner en riesgo la continuidad del negocio. Un proceso, según la ISO 9000 del 2015, nos dice que es un juego de actividades interrelacionadas o interactuantes que usan entradas para entregar un resultado previsto. En este caso, manejamos un producto que consideramos altamente peligroso, interconectados con tanques, con válvulas, con bombas, con compresores y transportados a través de una tubería. Y por último, se entrega un producto terminado para un cliente definitivo. Esto es lo que nosotros llamamos como un proceso y hay que tenerlo muy bien identificado cómo lo vamos a mantener durante todo el ciclo de vida de la instalación. Ya teniendo claro y definido muy claramente que es el proceso, continuamos. Ya tenemos el proceso, vamos a identificar los peligros de ese proceso. ¿Y qué es un peligro? Es una propiedad intrínseca de una entidad, por ejemplo, una sustancia o una unidad o un proceso. ¿Cuál es el peligro de un tanque sometido a presión? Entonces, tenemos que identificar esas variables, la cual por su contenido de energía representa un riesgo potencial o un blanco. Por ejemplo, a las personas que están dentro de esa área productiva, al medio ambiente, porque manejamos un producto líquido o gaseoso que puede afectar el sistema ambiental de la instalación y también al medio ambiente del entorno donde está instalada esa unidad de negocio. Y si es un producto que tenga alta peligrosidad, que se pueda presentar un incendio o una explosión, nos puede afectar la infraestructura tanto de la instalación o de la unidad de negocio como del entorno donde se encuentra la unidad de negocio. Ya identificando ese peligro, tenemos que cuantificar ese riesgo. Si ese riesgo es un nivel 1, digamos muy bajo, si ese riesgo es un nivel 2, nivel medio, o si ese riesgo es un nivel 3, nivel alto. Se identifican estos peligros individuales de un sistema de determinación de los mecanismos que pueden desencadenar un evento y la evaluación de sus consecuencias. Esos mecanismos son los mecanismos de falla, los mecanismos de corrosión, los mecanismos de deterioro que tiene nuestra instalación. El HACCP siempre va identificado hacia la ingeniería, hacia ese activo. Como ese activo en un momento dado por una mala gestión de nosotros, pues, se puede ver afectado y puede generar una pérdida de contención y afectar a todo un medio ambiente, a toda una infraestructura, afectar tanto a las personas que están dentro de esa instalación y también al medio social donde se encuentra esa instalación. Pero es muy importante tener muy claramente estos riesgos. Ya conociendo el peligro, ya evaluando el riesgo, hay que identificarlo, precisar las características de los materiales, los equipos y los procesos y con base a eso que puedan desencadenar un evento no deseado con el objetivo de ¿qué? De diseñar esos elementos críticos de seguridad para garantizar que si en caso dado que ese riesgo se llegue a materializar, tengamos nosotros las herramientas, tanto técnicas como administrativas, para gestionarlo de una mejor manera y ese peligro la podemos llevar a un nivel bajo. Una pregunta, por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano y
y hacerla, que se les abre el micrófono y con mucho gusto serán resolvidas. O si ustedes quieren participar para complementar estas definiciones, con mucho gusto estamos en el proceso de unificar estos conocimientos para crear lo que nos llamamos la cultura del conocimiento en un aula que aprende, como es esta herramienta de la conferencia técnica. Muy bien, ya teniendo este riesgo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar una matriz de riesgo, me voy a adelantar, con el objetivo de ¿qué? De tener una matriz que nos permita gestionar esos riesgos y tener todas las herramientas, como dije anteriormente, las herramientas administrativas y las herramientas de ingeniería para garantizar que no se presenten estos incidentes que afecten tanto la imagen corporativa de la organización, que afecten la continuidad, porque si se presenta un riesgo alto, se puede presentar una explosión y las consecuencias son gravísimas para la instalación. Y sobre todo, pueda que se presente la explosión, va a generar consumo de personas, es decir, muertes a las personas, y eso es lo que no quiere una organización. Pueda que afecta personas que están dentro del entorno operativo. Sí, claro que sí. Perdón, ingeniero, qué pena interrumpirlo. Dos cosas. Ingeniero Naín. Sí. Qué pena, se está entrecortando un poco el sonido para que por favor revise el micrófono, a ver si hay en momentos que se corta. Y también, segundo, tenemos una manito levantada aquí del ingeniero César Augusto Palacio. Sí. ¿Le podamos dar la palabra, por favor? Sí. Sí, claro que sí. Perfecto. Ingeniero César Augusto, bienvenido. Por favor, puede picar en el micrófono. Ingeniero César Augusto, bienvenido. Buenas tardes. Hola, César. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa de trabajo. En primera instancia, pues agradecer la invitación de parte de ASIEM a participar de este evento. Una consulta para la mesa de trabajo. ¿Esta metodología HACCP aplica solamente para el tema de procesos petroquímicos o puede pronto aplicarse en otras ramas de la manufactura, de la metalmecánica, no, procesos, simplemente HACCP para petroquímica, sí, ¿correcto? ¿Sí? Okay, no, tú lo puedes implementar, César, tú lo puedes implementar en cualquier industria, pero lo que tienes que identificar cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Por ejemplo, en la industria azucarera, nosotros tenemos, o en la industria harinera, nosotros sabemos, ¿sí?, que la materia prima es harina, la harina genera unas atmósferas explosivas. ¿Me escuchas? Sí, señor, correcto. Y tiene toda razón, porque igual de la empresa del sector harina. Entonces, esas atmósferas explosivas, en un momento dado, si se llega a encontrar con un material que pueda generar un incendio, se puede generar una explosión. Entonces, ahí es cuando nosotros usamos el HACCP para poder identificar cómo se relaciona el material, que son las harinas, la materia prima, en este caso son vegetales. Ya, entiendo. Cómo pues, se pueden mezclar y pueden en un momento dado generar un incidente para evitar que se presente ese riesgo más adelante. Por ejemplo, en los tanques de almacenamiento de harina, por decir, o semillas en industria harinera o en industria azucarera, que también sabemos que el azúcar es bastante genera este tipo de atmósferas que pueden generar incendios y afectar la instalación, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. También esta metodología también se puede aplicar, por ejemplo, no sé, al sector siderúrgico, en el entendido que, sí, por ejemplo, por la producción del acero, los vapores, sí, metálicos que se producen, ¿también aplican? Sí, se pueden aplicar. Es más, nosotros, a manera de información nomás, este proceso lo hicimos, el ejemplo que le iba a mostrar era para una industria minera de producción de cobre. Entonces, en uno de esos procesos hay una manipulación y como tú lo acabas de decir, se presenta contaminación o se pueden presentar problemas de incendios o de riesgos, en el cual nosotros utilizamos esto y lo identificamos y le damos la mejor, pues, la solución, un plan de acción, cuál es, que puede ser un plan administrativo como un proceso, o también crear
una herramienta de ingeniería que evita el contacto, por ejemplo, entre las personas. Ok, perfecto. Digamos que entonces... se presente, digamos, una pérdida, que se suelte un equipo, que se rompa. Sí, te escucho. Ok, perfecto. Perfecto. Y finalmente, digamos, esto, digamos, será orientado, por ejemplo, al área HSQ de la empresa y mantenimiento, quienes tienen que implementar, digamos, esta normativa en función de la unidad de negocio, ¿cierto? Sí, exactamente, exactamente. Okay. Acuérdate que esta metodología es una metodología que investiga o se enfoca en la ingeniería, Es decir, que el fuerte de los líderes de esta metodología es el área de ingeniería, mantenimiento, confiabilidad, integridad. Ok, perfecto. O sea, bajo los lineamientos RMS, ¿cierto? El área de ATC es la que maneja la metodología, desarrollando. Sí, Ya. sí. Ok, perfecto. Ah, bueno, ok, muchas gracias por la resolución de la inquietud. Gracias. Vale, no, con mucho gusto, es un gusto y tu participación es muy buena porque tú ya la enfocaste no solamente en la industria que maneja productos, sino también para otros sectores donde esta herramienta también la podemos aplicar. Muy bien. Entonces, continuando, entonces, ¿qué tenemos que nosotros identificar? El riesgo. Ya sabemos que el riesgo es un producto de ¿qué? De identificar esa probabilidad de ocurrencia del evento y las consecuencias. Nosotros sabemos, vemos esta gráfica. ¿Cuál es el peligro aquí? Para los que quieran participar. Tenemos un tigre, lo tenemos en un espacio, pero ¿cuál es el peligro? ¿O cuál es? ¿Y cuál es el riesgo? Ok. Bueno, aquí entonces abrimos micrófonos o Sí. pueden levantar la manito, hacer uso también del chat de esta reunión. Sí. No, ingeniero, no tenemos manitas levantadas. Continuemos, por favor. Nosotros sabemos que el peligro es el tigre. Sí, exactamente. Es el tigre o el león. Bueno, un caso que se está presentando que es muy conocido en Colombia son los hipopótamos que trajeron y en un momento dado se perdió la contención de, pero mire, lo podemos aplicar también en esta parte. Se perdió la contención donde estaban esos hipopótamos y los dejamos salir y el hipopótamo ¿qué hizo? Se ajustó al medio ambiente de nuestro sistema ambiental de Colombia y él empezó a producirse, a reproducirse y a aumentar la familia de los hipopótamos. Pero ¿cuál era el riesgo? El riesgo sabemos que era el hipopótamo. Pero entonces resulta que en un momento dado ese riesgo no se había materializado porque no había contacto con las personas. Ahorita que ya la familia de hipopótamos está más grande, está presentando un riesgo porque ya está más cerca a las personas, a las comunidades donde está esa área de influencia de esos hipopótamos. Entonces, anteriormente, ¿qué evitaba? Que no se presentara ningún riesgo de los hipopótamos con respecto a nosotros o a los que vivíamos cerca de ese entorno. Era que ellos estaban en un entorno donde estaban protegidos y están aislados de la comunidad. Ya ellos se perdió esa contención, se empezaron a reproducir, ya no hay esa barrera que ustedes ven aquí, esta reja, y ese riesgo se manifiesta. De todos modos, sabemos que estos hipopótamos están en unas zonas de boscosas, en unas zonas ambientales donde por lo que es nuestra fauna y la riqueza de nuestra fauna, pues no hay ningún peligro, pero a medida que ellos vayan ingresando al área, separándose de esa área boscosa, que nosotros decimos reservas naturales, si se pasan ya de esa reserva y ya entran a la zona campestre, a la zona agrícola o a la zona operativa de producción agrícola de nuestra zona, ya ese riesgo se materializa. Y si no tenemos unos mecanismos que nos permita contener estos hipopótamos, pues es el riesgo que se materializa. Entonces los daños
son los accidentes que pueden ocasionar este tipo de accidentes. Vemos aquí el ejemplo. El tigre ya sabemos que está en su entorno. ¿Cuál es el riesgo? Si nosotros violentamos ese entorno de ese tigre, si nos acercamos a él, pues nos puede afectar. Pero si nosotros tenemos una barrera de contención, en este caso, si estamos en un zoológico, que es la jaula donde está ese tigre, no va a afectar, no nos va a afectar mucho. Pero a medida que nosotros nos acercamos a esa jaula, ese riesgo se puede ir aumentando. Y en un momento dado, si nosotros metemos un brazo dentro de esa jaula, lo más probable es que ese tigre nos haga cualquier cosa. Entonces ya tenemos que ir identificando esos riesgos y esos peligros. Y a medida que estamos más en contacto con ese peligro, ese riesgo va a ser mucho mayor. Y lo podemos cuantificar. Y lo podemos cuantificar tanto en pérdidas de operación, en pérdidas ambientales, en pérdidas con respecto a las personas y también en pérdidas con respecto a la unidad o la imagen corporativa de nuestra unidad de negocio. Muy bien, ya teniendo claro el concepto de riesgo, definimos qué es una consecuencia. De acuerdo al proceso, nosotros vamos a identificar qué puede pasar si se presenta una pérdida de contención o un contacto con este proceso o una caída de presión o una pérdida de energías peligrosas. Y energías peligrosas son energía eléctrica, energía hidráulica, energía térmica, energía potencial. Entonces hay que identificar esas consecuencias. En el contexto de evaluación de riesgos cualitativa, las consecuencias son los efectos subsiguientes a una causa, describiendo las consecuencias desde el evento hasta los impactos. Si nosotros tenemos una energía almacenada, por ejemplo, si tenemos una grúa que está izando una carga, tenemos que esa energía potencial está a una altura de 2 metros, y tenemos que esa carga está levantando, esa montacarga oscila entre 1 tonelada y 4.5 toneladas, tenemos que identificar qué puede pasar si se llega a perder esa contención y ese sistema hidráulico no es capaz de soportar esa carga que puede hacer. Por eso inmediatamente sabemos que en el proceso de manejo de cargas debe siempre haber un protocolo de izaje y manejo de cargas, identificar cuáles son esos peligros que se pueden afectar, y por eso es que nosotros debemos de aislar esa zona para realizar esa manipulación de esa carga y evitar que las personas o los equipos que estén ahí puedan verse afectados si se llega a perder la contención y esa carga por energía potencial cae, cómo puede afectar esa zona de nuestra operación. Ese es el concepto de las consecuencias. Una falla parada la operación específica para un equipo. En este caso estamos hablando de una montacarga y el sistema hidráulico que puede pasar, que tenemos que hacer cada vez que vamos a hacer elevaciones o izajes de cargas superiores a 20 toneladas, que tenemos que hacer. Si manejamos productos químicos altamente peligrosos, ¿qué podemos hacer? Que tenemos que identificar la presión, la temperatura, el producto químico, esas condiciones operativas, esas ventanas de operación de integridad. Tenemos que identificar qué pasa si yo aumento la presión, qué pasa si yo aumento la temperatura, qué pasa si yo aumento el caudal, qué le puede pasar a esa tubería, cuáles son los mecanismos de deterioro que se pueden materializar por el aumento de todos estos parámetros que les acabo de mencionar. Esas son las consecuencias. Identificar estos parámetros, qué pasa si yo aumento el parámetro, qué le puede pasar a la integridad de ese equipo o ese componente de ese sistema operativo. Y la falla es la parada de la operación. Y cuando falla la operación, cuando para la operación, hay que ver cuáles son las consecuencias. Si hubo pérdida de contención, si hubo afectación a las personas o solamente fue parada, entonces ya empezamos a cuantificar esa parada. ¿Cuánto costó esas 20 toneladas por hora que se dejaron de producir? ¿Cuánto cuesta la reparación para ver la parte operativa? ¿O qué le puedo afectar si esa contención era un producto químico y afectó al medio ambiente? Ya teniendo muy claramente esas consecuencias, tenemos el mapa mental. Hay que definir el sistema, como lo explicaba ahorita con la montacarga y el izaje de la carga. Ya definiendo el sistema, vamos a identificar todos esos peligros y riesgos. Y vamos a identificar
la probabilidad que se presente ese riesgo y la consecuencia. Y lo vamos a materializar en una matriz de riesgo donde tenemos la probabilidad y los de que se presente ese peligro y se materialice y que puede cuantificarlo a nivel de dólares o miles y millones de pesos, hablando de la moneda colombiana, cuando se materializa el riesgo. ¿Cuánto le costó a la operación tener una hora parada por ese mecanismo que se materializó? ¿Cuánto le cuesta a la operación reparar esa falla crónica? ¿Cuánto le va a costar a la operación, a la unidad de negocio, la pérdida de ese tanque porque hubo una explosión y se perdió tanto ese tanque y se perdió todo ese producto químico que se tenía almacenado? ¿Cuánto fue la valoración de ese efecto que generó de contaminación al medio ambiente? Esto es lo que nos genera a nosotros la matriz de riesgo, la probabilidad, la consecuencia y el impacto. Y por eso es el riesgo, es el resultado. Riesgo nivel 1, bajo; riesgo nivel 2, medio; riesgo nivel 3, alto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, señor. Tenemos levantada la manito el ingeniero César Augusto Palacio. Ingeniero César, bienvenido. Por favor, damos clic al icono. Sí, gracias. Igualmente, básicamente lo que menciona el ingeniero es que ya la metodología HACCP nos permite de pronto monetizar Sí. el impacto, digamos, de que se genere el incidente o accidente. Mi pregunta es, de pronto, dentro de la metodología HACCP, ¿existe una matriz u hoja de cálculo que me permita, en función de la unidad de negocio, calcular esas pérdidas financieras? ¿O eso ya es algo muy Sí, claro, muy particular? Claro, eso lo vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante dentro de la presentación. Claro que sí. Ok. Y de pronto, por ejemplo, a medida, así se hagamos de forma didáctica o instructiva, nos puedan de pronto compartir, no sé, esa memoria de cálculo, algo como para tenerla y referenciarla a nuestras organizaciones, de tal modo que si aplicamos esta metodología, tengamos esta herramienta para hacer esos cálculos. Déjame, yo te puedo compartir una herramienta que hemos desarrollado en Excel, básica, sí, que te pueda servir como modelo, y a partir de esa tú ir implementando esa herramienta a nivel dentro de tu organización. Vale la pena decir que también hay software ya diseñados para hacer esa metodología, pero ya dependiendo, yo no quiero hacer ninguna propaganda, sino ya dependiendo, digamos, del nivel de la corporación. Si tienen los recursos, pues pueden comprar ese software. O ahorita que todo se está viniendo otra vez a los inicios, es utilizar el Excel, utilizar muy buenas herramientas en Excel, crear esa macro, y tú lo puedes llevar a una herramienta interactiva y te puede generar un cálculo como tú acabas de mencionar. Ok, perfecto. Otra pregunta interesante que me da en la cabeza es, ¿esta metodología será como una herramienta predictiva y a su vez de pronto también me serviría como para, por ejemplo, evaluar posibles gastos o posibles costos en caso de que se generen estos incidentes, ¿cierto? O sea, la herramienta no se implicaría cuando se presenta el incidente, sino poderlo emular o simular y mostrarle, por ejemplo, a la gerencia: vea, esto cuesta tanto, si no ponemos atención en aquel proceso o en aquella. Me pareció muy interesante lo que mencionaba ahorita de todo el riesgo, el peligro, de toda esa contingencia que, digamos, por ejemplo, no manejo yo mucho como proyectos, pero sí, por ejemplo, los colegas que sean profesionales en los temas HC deben manejar, y de pronto pues será también una herramienta que junto con el HOSHAS puedan ser de buena utilidad para prever y, no sé, también de pronto también extrapolarlo al área de proyectos de ingeniería, como para que pronto también se tuviera en cuenta en un presupuesto de proyecto, ¿no? Sí, y dentro del presupuesto, tú lo acabas de mencionar, ya me tocaste el tema. Entonces, mira, en los proyectos, por el que se hace un caso al inicio, tú lo haces y resulta que en proyectos, cuando nosotros hablamos de la parte de optimización de proyectos, ¿qué pasa con el área de optimización de proyectos? Siempre es reducir el recurso, cambiar esa bomba, esa tubería por otra tubería similar, pero de un costo inferior. Entonces, ahí cuando entra esta metodología y tú te dices, no, ojo, te dice el líder de integridad, ojo, para poder tomar esa decisión, llamemos a la gestión del cambio
la gestión del cambio lo revisa, entonces la gestión dice, hagan un estudio caso para ver cómo ese cambio va a afectar el proyecto. Entonces, este estudio te da la herramienta necesaria para una decisión a nivel gerencial de por qué la gerencia de proyectos decidió cambiar esa bomba por una bomba de marca A, por una bomba de marca B, que era más económica, pero que cumplía las mismas funciones de seguridad, los mismos parámetros de operación, pero los resultados es que la bomba era mucho más barata. Para poder vos tomar esa decisión, tenés que aplicar esta metodología, es decir, que es una herramienta de decisión a nivel gerencial. Desafortunadamente, en los proyectos, sí. Una consulta, digamos que lo que usted acaba de mencionar, HubSpot, de pronto sería, no sé, como una vertiente de la metodología DOFA, de Lean Manufacturing, sí, pero, de Six Sigma. Pero más, se enfoca más al riesgo, más a la ingeniería, directamente para toma de decisión. Pero exactamente, por ejemplo, lo analizaría o lo pondría en una analogía como la metodología DOFA, ¿no? Donde tenemos algunas barreras que analizar, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Pero yo lo enfocaría a riesgos, no tanto a debilidad, oportunidad, no, sino al riesgo. ¿Qué pasa si yo cambio eso? Te vas directamente a la ingeniería. Si yo cambio eso, me afecta la operación. Entonces, ¿cómo la va a afectar? Porque te van a necesitar unos elementos de control mucho más explícitos. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Ojo, entonces es un riesgo alto. Si lo tenemos, no hay problema. Entonces, ¿qué se necesita para mantener eso controlado? Un manual, un estándar de operaciones, mejorarlo, actualizarlo con base a esto. Entonces, mira tú ya qué pasa. Si vos necesitas cambiar esa bomba y la bomba solamente necesitamos que actualizar ese programa, ese estándar de operaciones, ¿qué haces? ¿Lo tomas o no? Acuérdate que es más fácil implementar un manual operativo que comprar un sensor, un controlador, un PLC para garantizar que esa bomba trabaje adecuadamente. Entonces, entre comprar ese PLC y hacer un proceso operativo, un manual, pues son 100 horas de horas hombre, hagámoslo. ¿Sí me hago entender? Sí, de lo que sea. Inclusive también de pronto, en esto que usted acaba de mencionar, también entonces será bueno, la metodología HubSpot también me da unas herramientas como para hacer árbol de decisión, diagramas de flujo de base. Sí, exactamente, ¿sí? Toma de decisiones, sí. Sí. Entonces tú lo tomas y tú lo aceptas. Lo importante del estudio HubSpot es el plan de acción. Te genera la matriz, te genera las consecuencias. Entonces, vamos a implementarlas. Este plan de acción tú lo tienes que implementar en 1 o 2 años. Si tú creas el plan de acción y no lo implementas, pero el estudio es muy bonito, pero no sirve de nada porque no se implementó la instalación. Entonces, pasa el incidente, fue que el estudio arrojó esto, pero no se implementó. ¿Qué ganamos nosotros con saber eso? Que no lo implementamos. Entonces, lo importante de esto es que se garantice la implementación de esta metodología en sus planes de acción. Entonces, ¿qué dice la metodología? Para riesgos altos, la tolerancia debe ser 0. ¿De acuerdo? Debe ser 0. Se tiene que implementar. Porque si no, estamos poniendo en riesgo perdona que te corte, estamos poniendo en riesgo a las personas, estamos poniendo en riesgo al medio ambiente, y ahorita que todo el mundo está enfocado a la protección del medio ambiente, y pongas a pensar qué pasa a tu industria si se llega a presentar un incidente que afecta al medio ambiente y que desafortunadamente le cueste la vida a 5 personas. Imagínate cómo sería el daño a la imagen corporativa de la instalación. A pensar en estos momentos lo que significa eso para una organización. Algo que mencionan que es muy importante algo muy importante que usted acaba de mencionar, ingeniero, es que esta política también debe ser orientada a la alta dirección de la organización, ¿no? Usted lo menciona y lo ha reiterado bastante en su comunicado, es la imagen corporativa. Claro. Entonces, dentro de la metodología HubSpot hay una etapa de sensibilización, divulgación a las áreas directivas de la organización. O sea, usted sabe, ingeniero, que toda esta metodología es muy interesante y quienes trabajamos en proyectos, mantenimiento, HS, pues la podemos divulgar y socializar y trabajar. Pero al final usted sabe que en todas las organizaciones, y todos los colegas van a estar de acuerdo, es que esto tiene que ir de la mano con una alta dirección.
dentro de esta metodología existe esa socialización y sensibilización hacia esos perfiles de alta dirección. Claro. Sí. Claro, es que el líder del caso es la alta gerencia. El alta gerencia, él lo tiene que firmar. Ah, usted firmó esto, mire, le está diciendo, tome la decisión. ¿Sí me hago entender? Y si se llega a presentar un incidente, como hablamos de pérdida de la unidad de negocios, vamos a decir, mire, ¿qué pasó? ¿Quién firmó esto? Entonces, esto es una herramienta para toma de decisiones. Por otro, eso quiere decir que también, eso quiere decir que esta herramienta también puede ser de pronto implementada. ¿De acuerdo? Esa herramienta, señor, esa herramienta quiere decir que está también implementada de pronto hasta en un marco contractual y legal para la organización, ¿cierto? Basado en lo que usted acaba de mencionar de pronto, esta herramienta también de pronto me daría, por ejemplo, alguna luz, alguna indicación en temas contractuales o legales. O sea, me llama la atención por lo como menciona del tema de la imagen corporativa y que ya que mencionamos el término de que ya hay una alta dirección comprometida y lo que usted acaba de decir, la toma de decisiones. Usted sabe que la toma de decisiones en un nivel de alta dirección implica pues temas legales, ¿no? O sea, claro, temas de perjurio, de afectación a terceros, lo que usted en general ha mencionado, temas de acción contra el medio ambiente, infraestructura, seres humanos. Sí, claro que sí. Hay una ley de prevención de accidentes mayores que en Colombia se está implementando, en Perú ya lo tiene implementado. Entonces, esas consecuencias las tiene, si existe la ley que sea de estricto cumplimiento como la UTA 1910 en Estados Unidos, ya viene la sanción a la unidad de negocio. Entonces, dependiendo de ese daño, así va a ser la sanción que hace el gobierno para reparar el daño que generó, digamos, esa pérdida de contención, esa explosión que afectó al medio ambiente, que afectó a 20 personas, que afectó a 3.000 metros cuadrados del área de influencia donde está la instalación. A eso se refiere lo que yo digo sobre sanciones. Y el seguro, acuérdate que toda unidad de negocio tiene un seguro para proteger toda esa instalación. Entonces, mire las consecuencias que genera la renovación de esa póliza de seguro que le va a costar a la organización una penalización. Y esa penalización, ¿quién va a pagar? Operaciones, la va a pagar. Ojo, mire, sus malas prácticas nos generó estos costos. ¿Se me hago entender? Entonces tenemos que, entonces, ¿qué hace la organización? Entonces, la organización, ¿qué prefiere? Yo prefiero invertir en formación, en capacitación, en implementar estas buenas estrategias, en implementar buenos proyectos, en implementar proyectos de elementos críticos de seguridad, válvulas de operación, implementar metodologías RCM, implementar metodologías de inspección basada en riesgo, la API 580, 581, para garantizar que no se presenten este tipo de inconvenientes. Y la póliza le piden a las organizaciones, muéstreme el último estudio caso que le hizo y que se hicieron para yo poder valorar la póliza de su instalación. Eso hace parte dentro de lo que nosotros llamamos el mantenimiento legal. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, gracias por los aportes. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. Aquí tenemos unos peligros. Nosotros tenemos, mire, por eso, aquí vemos un peligro. Por eso las eslingas, los cables, las cadenas, cuando se saquen de operación, se deben romper, estimados para los mantenedores. Que si ven, guardemos esta eslinga para que esta me sirve a mí para cualquier daño que se me presente en una parada inesperada. Mire lo que tiene esta eslinga. Mire, una consecuencia fatal. Miren quiénes están aquí abajo. Esto significa que no hay un estándar que le diga a las personas, de acá, no hay un estándar que le diga a las personas, ojo, cuando estemos izando cargas, ustedes no se deben parar. El riesgo está aquí. El riesgo está en la carga y en el operador. Mire, él sabe la carga. Antes de empezar esa izaje, él debe tener un protocolo que le permita hacer el izaje de la carga, aislar las zonas donde se va a estar esa carga. Y uno de esos protocolos, ¿cuál es? Verificar
cuánto es la carga que vamos a manipular con respecto a la carga que puede soportar esa montacarga, ese puente grúa, esa grúa, etcétera, etcétera, ese cargador. Entonces, mire aquí lo que estamos haciendo aquí, 3.000 y tenemos 5.000. Entonces, este es el peligro. Entonces, vamos a continuar dándole aquí a la que nos dice a nosotros la presentación. Entonces, evaluamos y analizamos los riesgos. Ya evaluando y analizando ese riesgo, ya podemos generar el mensaje de la carga. Identificamos los peligros. ¿Cómo nosotros vamos a identificar los peligros? A través de una lista de verificación, hacemos la ruta de inspección, de evaluación, para eso estamos con los equipos necesarios para realizar esa carga. Y vamos a identificar todas las barreras de protección. Tenemos los elementos de control, las alarmas, la zona automática de parar el equipo si se presenta alguna, si se subió la temperatura, si se subió la presión, ¿qué tenemos que? La protección física, los diques. Y por último, si se llega a materializar esa pérdida de contención, un plan de emergencia para tratar de mitigar esa pérdida de contención lo más bajo posible. Ya teniendo ese peligro, ya tenemos evaluado toda nuestra matriz de riesgo y tenemos una matriz de riesgo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Pero esos riesgos tenemos que manejar la palabra ALAR, as low as reasonably practicable, que es el riesgo en el cual debe ser posible demostrar que el costo de continuar reduciendo ese riesgo es desproporcionado en comparación con el beneficio que se obtendría. Cuando yo hablaba con el compañero, con el colega, yo mencionaba, vamos a cambiar la bomba por una bomba similar, pero una marca que no es tan reconocida, pero cuesta las mismas condiciones. Se hizo el estudio. ¿De qué nos dice a nosotros? Vamos a cambiar esa bomba por esta marca. Cumple las mismas condiciones, los mismos protocolos, tienen la misma, pero resulta que es mucho más económica. Listo. ¿Qué hacemos para mejorar ese riesgo? Utilizamos la metodología ALAR y creamos un manual, un estándar que nos permita hacerle un seguimiento rutinario a ese sistema para garantizar que ese sistema se va a mantener dentro de estos parámetros que controlan estas barreras de seguridad de nuestro proceso operativo. Eso es lo que significa el ALAR. Otra forma de hacer es una obligación en la medida de lo razonablemente practicable en relación con incidentes importantes en instalaciones de alto riesgo. Hay que siempre tener esas dos palabras, el ALAR y el SFAIR. El control o mitigación de riesgo, método existente o introducido con el fin expreso de reducir la frecuencia o las consecuencias de un evento peligroso. La gestión del riesgo es el proceso de actuar sobre la información suministrada e identificar de riesgos, la evaluación de estos riesgos y el control de riesgo para fines de toma de decisiones de gestión. Recuerde que esto es una herramienta que es a nivel gerencial, ¿de acuerdo? Entonces, ya definimos el evento, es una ocurrencia de un proceso que se materializó y puede generar un incidente mayor. Una barrera son todos los elementos críticos de seguridad que pueden ser barreras administrativas o barreras de ingeniería, que son estas que tenemos aquí, que nos permitan nosotros, que nos permitan nosotros controlar estos riesgos. Estas son las barreras que nosotros, o las capas de protección que tenemos para garantizar que en ningún momento, si se llega a presentar un problema en un control administrativo, que es un manual de operación o por actividad de mantenimiento, que por mantener la operación continua, mantenimiento en un momento dado, deshabilitó un elemento crítico de seguridad, que con base al criterio de mantenimiento y a la toma de decisiones que se tomó en ese día, se inhabilitó o se bypassó ese elemento crítico y se continuó la operación. Entonces se continuó, pero no se llamó a la gestión del cambio y ese bypass ya no se le hizo el control como debía de ser, que es la gestión del cambio, lo firma la gerencia de operaciones o el dueño de la operación, para darle un tiempo prudencial a ese bypass, a ese cambio provisional, para lograr encontrar el repuesto y volver
a la instalación en sus parámetros con los cuales ellos fueron diseñados y construidos y garantizar que ese riesgo se eliminó totalmente cero. Desafortunadamente esos cambios que se hacen provisionales por lo general duran 1 año, 2 años, 3 años y nos venimos a dar cuenta fue cuando se presentó el accidente que generó y le costó la vida a una persona y hubo una pérdida de contención. Entonces, por eso es muy importante tener claro estas palabras, el hablar, el control o mitigación del riesgo y la gestión de riesgo. Ya teniendo identificadas esas barreras, continuamos con nosotros. El tipo de barrera, aquí tenemos casos de prevención, el diseño del proceso, sistemas básicos de control, las alarmas críticas de procesos de seguridad, sistemas de instrumentación. Todo esto está en la primera fase del ciclo de vida de una instalación, ya sea el diseño, la mitigación, los sistemas mecánicos, los sistemas de gas y fuego, el plan de respuesta de emergencia, las emergencias y evacuación comunal, la implementación y el mantenimiento de estas capas protectoras requiere un esfuerzo de equipo, desde el director de la planta hasta el operador, el que firma cualquier cambio a estas barreras de protección es este director, es el dueño del proceso y de él depende garantizar la seguridad de nuestra instalación. Ya teniendo todo esto, ¿qué nos dice a nosotros? Debemos de tener el diseño del proceso. El diseño del proceso, ¿qué nos dice a nosotros? Debemos de tener un PID. Ese PID lo encontramos en la filosofía de diseño, en la filosofía de construcción, en la filosofía de operación y en la filosofía de mantenimiento. Lo debemos de tener totalmente actualizado. Muchas veces hacemos cambios en nuestra instalación, pero nunca actualizamos el PID. Coge operaciones, va a hacer una parada programada, va a aislar un área y cuando va a ver con ese PID, va a ver al área y está totalmente diferente. Y es ahí cuando empieza la cadena de errores. Un diagrama PID es donde se describe de manera esquemática, pero detallada todas las cañerías, instrumentos, sistemas de control, más los equipos de un proceso desde uno muy simple hasta una refinería. Entonces, estas herramientas, estos sistemas de instrumentación, los diagramas, cómo fue construida la instalación, es el principal insumo para el desarrollo de un análisis de peligro y riesgos, como un análisis de HACCP o un análisis HACCP. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un PID desarrollado, un PID desactualizado, perdón? ¿Qué le puede pasar a ese estudio HACCP? Yo hace unos 4 años me tocó hacer una auditoría a un sistema de gestión de seguridad de procesos y a ese estudio habían tenido un proyecto que cambió la instalación. Ese proyecto que cambió la instalación, los PID no fueron actualizados. Esa instalación, ese mismo mes había recibido la certificación ISO 9000 y la ISO 31.000, había recibido la certificación. Cuando yo hice la auditoría, mira que habían acabado de tener una auditoría sobre de los sistemas de los sistemas gerenciales y que había pasado y habían recibido la certificación. Y la pregunta que le hizo, vamos a ver el caso. Y el caso era, hace 4 años era en el 2018, perdón que le diga, 2018. Y el último estudio caso que le habían hecho la instalación había sido en el 2012. Totalmente estaba, con base a ese caso, totalmente estaba diferente esa instalación. ¿Qué ve ustedes, qué opinarían? ¿Está bien certificada la organización o hay un problema conceptual de riesgos y la organización ya tiene la certificación en la ISO 31000? ¿Qué creen ustedes? Bueno, recuerden, manitos arriba o ¿Qué creen ustedes? las consultas ahí por el chat. Estamos habilitando micrófonos. Ingeniero César Augusto, ¿tiene alguna inquietud? ¿Tiene la manito levantada? Sí, gracias. Básicamente lo que menciona el ingeniero es importantísimo. Entonces, aquí también en toda la metodología HACCP también hay un capítulo o adendo donde yo tenga, hagamos una directriz o indicaciones para el control documental. Me parece muy interesante
que mencione, por ejemplo, los PID desactualizados. Entonces, quiere decir que entonces también de pronto para temas de auditoría, control de calidad, temas de la metodología Hazard, entonces también tiene que existir, por ejemplo, que los PID, planimetría de instalación, manuales de instalación, sean revisados y firmados en la última versión, ¿cierto? Sí, De tal modo para que no se presenten esas situaciones que menciona el ingeniero. Claro, tiene que estar. Entonces, si tú permites que ese JSON se haga con documentación que no está actualizada, ¿qué te puede esperar de ese JSON? ¿Que está bien hecho o no está validado? ¿Qué crees tú? No está validado porque igual, por ejemplo, no está validado porque... Recházalo. Exactamente, entonces esa le hagamos la inquietud, o sea, HubSpot también tiene un capítulo o algunas adendos o herramientas que me permitan, oiga, actualicemos la información de tal modo que tengamos toda la documentación en versión 0. Sí, todas, la última versión. ¿Y firmado por quién? ¿Quién firma esa documentación? Entonces tú ya sabes que eso no lo hace, digamos, el supervisor de determinar eso. Hay un responsable que es a nivel gerencial. Entonces, él es el responsable de que toda esa documentación está actualizada. Cualquier error que se cometa, acuérdate que el JSON, donde hay sistemas que estén regulados a nivel de una normativa nacional de estricto cumplimiento, el JSON es una herramienta que te permita vos hacer el análisis. ¿Quién hizo este JSON? Ahí viene la penalización. ¿Sí me hago entender? Entonces, para evitar confusiones, están estandarizadas las simbologías de cada uno de los componentes de manera que un plan en un país pueda ser interpretado en otros sin problema. Esta es una regulación. Te permite tener controlado todo el sistema de seguridad de la instalación. Entonces, por ejemplo, una aseguradora te va a pedir a ti, a la organización, muéstreme el último JSON. Entonces, dentro de la auditoría que te hace esa empresa asegurada, te hace una revisión de la instalación. Vamos a revisarlo con ese PID. Promete que aquí esta válvula figura aquí, pero mira que esta válvula no está. ¿Qué pasó aquí? Entonces, esto es una herramienta de control. Entonces, por eso es muy importante y él te da eso. Pero te dice que controla las barreras, todas estas barreras, tanto administrativas como barreras de ingeniería, y te ve cómo es el estado de tu instalación en todo el ciclo de vida de los últimos 5 años. Cada estudio JSON se realiza cada 5 años. Ese plan de acción se debe cumplir como mínimo cada 3 años para poder ir implementando todas esas variaciones. Si durante ese espacio, intervalo, la gerencia logra identificar que no puede implementar ese plan de acción que generó ese JSON, tiene que reunirse y hacer la reunión y justificar por qué no se implementó, por decir, implementar este sistema de gas y fuego. Dígame. Ok, perfecto. Bien, entonces, hay una cosa que también me llama la atención que usted acaba de mencionar. Siendo HACCP una herramienta que nos permite hacer auditoría de procesos, ahí también HACCP nos permite como herramienta mirar cómo es el manejo de las no conformidades, de las oportunidades de mejora que encontremos en un proceso de auditoría. Sí. Él hace parte de ese proceso. Él hace parte de ese proceso. Más adelante vamos a verlo. Entonces, y lo vamos a intentar. PID, aquí te muestran varios ejemplos. Entonces, aquí vamos a empezar ya a la metodología. Entonces, ¿qué es un análisis de peligro de riesgos? Enfocado a la seguridad de la instalación. Es un esfuerzo sistemático para identificar, analizar y evaluar los peligros asociados con el procesamiento o manipulación de las sustancias químicas peligrosas. Típicamente se utilizan técnicas cualitativas para analizar fallas de equipos y errores humanos que pueden llevar a incidentes y así soportar la toma de decisiones para mejorar la seguridad y reducir las consecuencias en caso que suceda un evento. Ocasionalmente se utilizan métodos cuantitativos. Estos métodos cuantitativos los utilizamos para valorar la seguridad de la instalación para la aseguradora y decir qué riesgos se pueden presentar. También lo utilizamos, por ejemplo, ahorita estamos en Colombia, que hay un riesgo de que un volcán
entre en erosión. Es decir, nosotros tenemos una instalación cerca en esta área, tenemos que hacer un estudio de estos cuantitativos que nos permita cuantificar qué puede pasar si se presenta esa erosión de este volcán y cómo puede verse afectada la instalación. Eso lo pide, digamos, la entidad del gobierno, la misma organización por su propia seguridad y también por mantenimiento por mantenimiento legal. Entonces, tenemos que tener ese tipo de análisis de peligro dentro de nuestra instalación. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué elementos se relacionan? El análisis PHA realiza un análisis de riesgos, pero también va interrelacionado con otros elementos muy importantes dentro de la gestión de la instalación, que es la integridad mecánica de la instalación, es decir, confiabilidad, mantenimiento, operación. Entonces, ¿cómo nosotros estamos gestionando esa integridad de nuestra instalación? También, mire, lo relaciona con la gestión del cambio, como mencionaba anteriormente. Si nosotros le hacemos los cambios, tenemos que ese cambio verificar cómo va a afectar la seguridad de nuestra instalación. Y también se relaciona simplemente con la investigación de incidentes. Si se presentó un incidente que hubo pérdida de contención o le costó la vida a una persona, esta investigación de incidentes nos debe generar un plan de acción. Y ese plan de acción va a afectar la integridad de la instalación, va a afectar la gestión del cambio y a muchos procedimientos operativos. ¿Ese plan de acción se implementó o no? Entonces, mire, si cualquier uno de estos elementos falla, inmediatamente este estudio PHA no tiene validez porque no se cumplió, porque un elemento de esto es como el naipe que si falla uno, lleva el otro. Entonces, cualquier elemento de estos afecta a ciertos elementos más dentro de nuestra instalación. Por eso mencionaba que está interrelacionado con todo el sistema de gestión el Asset Integrity Management, que significa la integridad de activos de la instalación, para lo que nosotros llamamos excelencia operacional. Entonces, afecta a cualquier elemento que falle, va a afectar la instalación y la seguridad de nuestra instalación. Y esto es un elemento de control de la alta gerencia. Entonces, el alcance de una NPHA identifica los peligros, como mencioné anteriormente, identifica los incidentes previos, identifica los controles administrativos y de ingeniería, y por último, analiza las consecuencias de su falla. Entonces, esta matriz, este diagrama de flujo, debe existir un elemento que se llama el elemento análisis de peligro y riesgos. Y en ese elemento de análisis de peligros, este mapa de procesos debe existir. Deben identificar los peligros, los accidentes, las consecuencias, se estima la frecuencia, se hace un resumen del riesgo, se utilizan las opciones para mitigar las consecuencias, las opciones para disminuir la frecuencia, los riesgos administrativos, se optimizan los riesgos para administrar el riesgo. Esto genera una matriz de riesgo. Estas son las barreras de control. Son las barreras de control. Como la vimos, esta es una forma de presentarla. Entonces, la implementación y el mantenimiento de las capas protectoras requiere un esfuerzo de equipo, desde el director de la planta hasta el operador. Pero si nosotros no controlamos todas estas barreras, en un momento dado se van a alinear y te genera esto. Y ya no hay nada que hacer. Se perdió la unidad de negocio, le costó la vida a una persona, a dos personas, afectó el entorno ambiental y le dañó la imagen corporativa. Y en estos tiempos tan revolucionarios que han del mundo, pues las penas que va a tener que pagar la organización son bastante altas. Entonces, ¿qué debe hacer la organización? Tener un sistema como desarrollar una metodología como esta. Definir los objetivos, definir el alcance, definir el equipo PHA, desarrollar toda. Viste que se vieron toda una cantidad de información que se necesita, desarrollar el PHA y documentar los resultados con el plan de acción. Este es el mapa de proceso de cualquier estudio o implementación del sistema de análisis de peligro y riesgos. Entonces, mira, acá hablaba las autoridades requieren que los estudios de riesgos sean registrados y se realice un seguimiento estando sujetos a auditorías y aprobaciones administrativas. La mayoría de las autoridades y aseguradoras solicitan a las empresas operadoras realizar estudios y evaluaciones de riesgos durante el diseño de una instalación.
así como también antes de la construcción y durante la operación. Esto es un requisito, estimados colegas. Esto es lo que nosotros llamamos todo lo que es la integridad legal de la instalación. En muchas partes le llaman mantenimiento legal. Aunque no existen estadísticas que soporten esta afirmación, se cree que el análisis Hasso es el método más empleado en la prevención de daños por su sencillez, adaptabilidad, requisitos técnicos previos del personal involucrado, así como por la implicación de los distintos departamentos involucrados en la seguridad de la planta. Como mencionaba el colega, un análisis de esto involucra el área de ingeniería, el área de operaciones, el área de integridad, el área de confiabilidad, el área de HC, liderado por la vicepresidencia de operaciones, liderado por la vicepresidencia de integridad de activos o liderado por la vicepresidencia de integridad mecánica de la organización. En muchos casos, este organigrama necesita una vicepresidencia, que puede existir una gerencia de operaciones, como puede existir una gerencia de Asset Integrity Manager, o como puede existir una gerencia de mantenimiento y confiabilidad. Dependiendo de la organización y de su organigrama, debe existir este control, estos riesgos. Perdón, ingeniero Naín. Sí, claro. Gracias. Tenemos una manito levantada, el ingeniero Oliver Zúñiga. Ingeniero Oliver, bienvenido. Buenas tardes. Si gusta, por favor, puede picar en el icono del micrófono y formular su inquietud. Oliver. Ingeniero Oliver, ¿nos escucha ahí? Ingeniero Oliver. Bueno, al parecer no tiene activado el micrófono, pero bueno, aquí tenemos, aprovechando en el chat de preguntas, nos formula la ingeniera Paula Gabriela: no está acorde la metodología. Si la instalación cambia, ¿se debe actualizar el HACCP? Sí, sí, claro. Perfecto. Bueno, yo creo que el ingeniero Oliver no, recuerde, ingeniero Oliver, si no puede activar el micrófono, puede hacer su inquietud a través del chat o en preguntas. Podemos continuar, ingeniero Naín, muchas gracias. No, vale, con mucho gusto. Entonces, aquí identificamos los peligros del sistema de productos químicos: el hidrógeno, el ácido sulfúrico, el nitrógeno, el vapor, el agua caliente, los materiales periféricos, los materiales corrosivos, los materiales explosivos, los peligros físicos, la energía eléctrica, la energía potencial, la energía hidráulica, las superficies de alta temperatura, radiación, clima. Esto para la industria acerera es muy importante. Radiación, temperatura, el clima, la seguridad. Entonces, ya tenemos identificados los peligros. Tenemos ¿qué tenemos nosotros? Sistemas de protección. Para la pregunta que me hacía la ingeniera ahorita, ojo, dentro de nuestras instalaciones, muchas de estas barreras protectoras, por malas prácticas de mantenimiento, muchas de estas barreras protectoras se inactivan y duran 1, 2, 3 o 4 años trabajando operaciones de esa manera, pero desafortunadamente solamente venimos a caer en cuenta que fueron desactivadas esas barreras cuando sucedió el accidente de un personal, que hubo un accidente, que se machacó una mano, que se cortó una mano, que se partió una mano, que se partió o que le costó la vida a una persona. Estamos hablando de troqueladoras, estamos hablando de hornos que se quemó la persona, equipos de protección personal inadecuados, defectuosos, sistemas de advertencia de dispositivos de seguridad, disposiciones o sistemas de seguridad inadecuados. Hay que tener en cuenta estos sistemas de protección que hacen parte de la integridad de nuestra instalación. ¿Cuántos de esos equipos están totalmente funcionando, medianamente funcionando, o están totalmente desactivados? El estudio Hasso inmediatamente identifica ese inconveniente y genera un plan de acción para advertir los riesgos y los peligros. Herramientas, equipos y materiales. Hablamos del diseño.
Desde el diseño se emplea para poder gestionar cómo nosotros vamos a diseñar esa instalación, esa nueva operación, las especificaciones, la gestión de cambios inadecuados, como se mencionaba anteriormente, herramientas, equipos, materiales, productos inadecuados o defectuosos, inmediatamente lo tenemos que identificar y verificar y valorar por qué lo cambiamos y por qué tomamos esa decisión. Y es la herramienta que nos permite decir por qué se cambió, por qué se tomó la decisión y cuál fue la solución que se dio. El mantenimiento, los planes de mantenimiento deben estar totalmente actualizados, los protocolos de mantenimiento, la planeación y la programación del mantenimiento se debe cumplir. Las inspecciones basadas en el riesgo se deben llevar en el tiempo para el cual ellas fueron programadas. Las pruebas de los equipos, el precomisionamiento, el comisionamiento y la revisión previa antes de iniciar operaciones se deben cumplir como dice el protocolo, no saltarse los pasos. Y mucho menos, si la gestión del cambio te recomienda hacer el cambio, hacer ese cambio, cumplirlo. Porque si no, estamos sometiendo a la instalación a un peligro. Que el peligro no se materializa. La caracterización de esto es que son peligros de alto riesgo. ¿Y qué pasa con los peligros de alto riesgo? Los peligros de alto riesgo no se repiten, no suceden todos los días, pero cuando suceden, sus consecuencias son gravísimas. Por eso siempre se dice que es muy diferente tomar estos conceptos de la salud ocupacional y tratarlos de llevarlos a asimilarlos a la integridad mecánica de los activos. No se puede tomar esa relación, porque estamos hablando de integridad. Los accidentes de salud ocupacional suceden todos los días. Miles y millones de accidentes suceden todo el día. Lo más grave que puede pasar es que a una persona le cueste la vida a una persona. Pero desafortunadamente, un incidente de una instalación sucede una vez en un año, pero desafortunadamente le cuesta 3 tanques, se destruye una instalación y le cuesta la vida a 20 personas. Entonces, las consecuencias son mucho más costosas y mucho más graves. Sí, claro que sí. Discúlpeme, ingeniero Naín, qué pena. Tenemos nuevamente inconvenientes con el audio. Se le escucha en oportunidades entrecortado o muy lejos. Bueno. Ya, correcto. Vamos a... Perfecto, gracias. Correcto. Vale. Entonces, mire, esto es cuando hacemos el análisis cuantitativo. La organización necesita, esta es nuestra instalación, como pueden ver, este es el diseño. Sabemos que los riesgos siempre, el riesgo nunca va a ser cero, se puede materializar. Entonces nosotros necesitamos tener el control de esta materialización de la explosión de esta esfera. Esta nube que se crea aquí, tenemos que lograrla identificar, hacer una simulación hasta dónde puede llegar y tenemos el área de influencia. Este estudio nos permite tener esa cuantificación y el caso nos dice a nosotros, hagan un estudio de ingeniería que nos permita cuantificar cuál es el área de influencia si se llega a presentar la ruptura o la explosión de algunas de estas esferas o de estos tanques atmosféricos o de estos tanques sometidos a presión. Este es el estudio que se menciona cuando se hacen algunos estudios cuantitativos de la organización. Por lo general, esta es una exigencia de una aseguradora, pero también es una exigencia de un gobierno donde hay control para accidentes de seguridad de proceso o también llamado accidentes mayores. Los mecanismos, no me voy a detener en esto porque ya se nos acerca el tiempo. Hay que tener identificados todos los mecanismos de deterioro y los modos de falla. ¿Por qué? El mecanismo de deterioro, la corrosión, los mecanismos de falla, las vibraciones, la temperatura, cómo pueden ellos afectar a nuestra instalación, y con base a la evaluación de este mecanismo de daño se crea un plan de acción. Y dentro de esta tenemos la API RP 571 que incluye una variedad de los diferentes mecanismos de daño que se sabe afectan a la industria del refino. Muchos de estas API RP 571 son llevadas a otros sectores industriales e implementados. No hay una restricción. Entonces tenemos
En la industria utilizamos mecanismos de falla mecánicos o metalúrgicos, pérdida de espesor uniforme o localizada, corrosión a alta temperatura, agrietamiento asistido por el medio ambiente y otros mecanismos. Este agrietamiento fue uno de los mecanismos que más, y corrosión de alta temperatura, fueron uno de los que más se presentaron en la etapa de la pandemia, porque muchas instalaciones tuvieron que parar y desafortunadamente estos mecanismos se materializaron. Y como nosotros nuestra instalación llevaba más de 5 años, más de 10 años, con unas muy malas prácticas de integridad mecánica, la pandemia le pasó cuenta de cobro al área de integridad y desafortunadamente sucedieron los incidentes. Vimos los incidentes que hubo en el puerto de Beirut, vimos los incidentes que hubo en la refinería de Irán, vimos los incidentes que se presentaron en la refinería de Rusia y en la India, en muchos países del Medio Oriente se presentaron las consecuencias que generó una muy mala práctica de la integridad y una muy mala práctica del análisis de riesgo de estas instalaciones. Desafortunadamente, nos dimos cuenta fue cuando ya la refinería estaba perdida. Entonces, mira, lo importante que es tener el control de la integridad de una instalación. Vimos rupturas, bloqueo, fuga, ruptura. Entonces, bueno, vamos a ver la matriz de riesgo. Aquí ya vimos la metodología Gasol, ya más o menos ustedes tienen clara por qué es importante cuál es el proceso. ¿Qué nos dice la metodología? Es una técnica formal para la identificación de peligros potenciales y los problemas de operación de procesos que involucran alto riesgo. ¿Su principio cuál es? Es identificar los daños si la planta se opera dentro de las intenciones de diseño. Acuérdense que siempre yo hablo de integridad mecánica o de integridad del activo. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre debemos de operar la instalación con base a los parámetros de diseño con los cuales esa instalación fue diseñada, fue construida, fue puesta en servicio, lo que nosotros llamamos comisionamiento, y va a ser operada. Y para eso debemos de tener que la filosofía de diseño, la filosofía de construcción, la filosofía de operación y la filosofía de mantenimiento para garantizar que durante todo el ciclo de vida de la instalación se cumplan esas intenciones con las cuales esta instalación fue diseñada y garantizar que ese riesgo va a ser lo más a largo posible que se encuentre. La matriz de riesgo es esto, la severidad y la consecuencia. Tenemos riesgo mayor de 12, medio entre 2 y 12 y bajo menor o igual a 2. Entonces tenemos una matriz que se haga, eso dependiendo del que nosotros la podemos tener, una matriz de 4x4 o una matriz de 5x4, dependiendo de cómo nosotros vamos a la metodología y también del organismo que contrate la organización para desarrollar esa matriz de riesgo. Aquí tenemos una matriz de 5x5, tenemos una matriz donde la frecuencia de ocurrencia es improbable. Si es improbable, hay que tenerlo cuantificado. Si es remoto, cuántas veces se repite en el año, cuántas veces se ha repetido en la historia de muchas plantas similares, raramente, ocasionalmente y frecuentemente. Vamos a ver la severidad, si es incidental, 1, si es una severidad menor, si es grave, si es mayor y si es catastrófico. Lo importante de nosotros es siempre garantizar esta parte, tener controlado esta zona. Esto a nosotros no nos interesa, pero para eso está mantenimiento, para mantener esas condiciones. Pero nosotros debemos enfocarnos en estos riesgos. Entonces se hace la matriz de riesgo. ¿El enfoque cuál es? Identifique, ¿cómo lo identificamos? Observe, ¿a través de qué? De nuestro sistema de integridad de activos. ¿A través de qué? De nuestro programa IPM, inspecciones y mantenimiento preventivo. Vamos a identificar que las fallas o los mecanismos en las zonas de continua, entonces, ¿qué hacemos? Abordar todos los requisitos del sistema de gestión de la manera ALAR. Acuérdense, lo más bajo posible que se pueda mantener nuestra instalación, con lo que tenemos y con los recursos técnicos de ingeniería y con los recursos administrativos. Y cuando estemos en la zona roja,
inmediatamente tener un sistema de gestión de riesgos. Tipo de controles, tener los registros, manuales protocolares, los manuales, hay que tenerlos todos totalmente actualizados. Establecer para la zona ALAR, establecer un programa de trabajo esencial. ¿Cómo lo hacemos? A través de un plan de inspección basado en riesgo, utilizamos todas las barreras del monitoreo de condiciones, el mantenimiento preventivo, barreras que nos permiten identificar esos mecanismos de falla y darles su gestión de la mejor manera. Y tener un sistema para evaluar cada amenaza, un plan de acción para cada amenaza. ¿Cómo utilizamos esto? A través del estudio JASON, a través de la evaluación de las capas de protección, a través del modelo BOTAI para tener mapeado esos riesgos que pueden amenazar nuestra instalación. Esto es una herramienta de gestión de riesgos. Esto lo hicimos para una minera en Chile con un equipo de trabajo. Entonces se lograron identificar la gravedad, se hizo la matriz de 5x5, se identificó cuáles eran las fallas que podían ser improbables, pero que materializarles, si eran remotas, si era raramente, si era ocasionado, si era frecuente. Se evaluó la severidad, cómo afectan a las personas, cómo afecta a la población, cómo afecta a las pérdidas de producción, daño a la instalación e impacto ambiental. Y se cuantificó a nivel de dólares, de millones de pesos, qué pasaba si se llegaba a presentar esa falla y cómo afecta a las personas y sus consecuencias a nivel de pesos y dólares. Pero el estudio JASON nos dice a nosotros, ya lo hemos repetido varias veces, se debe tener unas definiciones, como empezamos en esta conferencia técnica, tener todos los conceptos claros. ¿Por qué? Porque en este estudio siempre va a participar un grupo multidisciplinario, un grupo que hace parte del área financiera, un grupo que hace parte del área técnica, un grupo que hace parte del área de recursos humanos y un recurso que hace parte del área operativa. Entonces, todas esas personas manejan conocimientos a nivel de ingeniería de una manera diferente. Hay unos que van a tener más conocimiento, hay otros que no van a tener tanto conocimiento de la operación. Por eso es muy importante tener muy bien claro las definiciones y el alcance, definir las responsabilidades. Se selecciona ese equipo multidisciplinario, se hace un plan de estudio, se colecciona o se recoge toda la información, es decir, los protocolos de operación, los protocolos de mantenimiento, la filosofía con la que fue diseñada la instalación, se examina, se hace la identificación de la instalación, se hace los mecanismos, vamos a ver aquí, los nodos. Tenemos una instalación y esta instalación, dependiendo de la operación, la dividimos en nodos. En nodos, nodo 1, nodo 2, y ese nodo va de un tanque a otro tanque interconectados de una válvula, de una tubería y de otros componentes que nos va a permitir evaluar qué le puede pasar a ese nodo si se presenta un mecanismo de deterioro y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué nos dice a nosotros el estudio JASON? Entonces vamos a continuar. Esta es la matriz. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos. JASON, ahorita les comparto una. Esta es la herramienta donde va a tener una columna donde está el nodo identificado, donde vamos a identificar el modo de falla. Vamos a identificar el efecto potencial si se materializa esa falla. Vamos a identificar la severidad, la causa que generó esa falla, el nivel de ocurrencia, los controles que tenemos tanto administrativos como de ingeniería para identificar ese modo de falla. ¿Cómo lo detectamos? ¿De una manera visual o a través de una lista de verificación o a través de un elemento crítico de seguridad? Y se calcula el número prioritario de riesgos y se genera las recomendaciones. Las recomendaciones pueden ser recomendaciones administrativas como recomendaciones de ingeniería. ¿Y qué va a pasar? Si en este caso teníamos un riesgo nivel 3, que tenemos un riesgo nivel 3, con esta recomendación, este riesgo debe bajar a un nivel 2, la idea es llevarlo a un nivel 1. Entonces, para eso es que se hace estos estudios. Aquí está la fuente de información. Entonces, vamos a saltar esta parte para
para mostrarles, digamos, qué hacen los nodos. El nodo de estudio es una palabra que nosotros utilizamos para identificar palabras guías. El no, más, también como, otro en lugar de. Es la palabra de guía que vamos a emplear. ¿Para qué? Para controlar ese parámetro. Ese parámetro puede ser flujo, puede ser presión, puede ser una fase, puede ser una operación, como también puede ser temperatura. ¿Qué pasa con ese flujo? ¿Qué pasa si esa bomba dejó de transportar ese producto? Como esa bomba transporta un líquido que se mezcla con otro producto, ¿qué le puede pasar a esa operación? ¿Cuál va a ser la desviación? Sin flujo. Presión. ¿Qué nos dice la palabra guía? Presión. ¿Qué pasa con alta presión? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con una fase? El colega que trabaja en la industria siderúrgica, él sabe. ¿Qué pasa si no hay la mezcla de gas? ¿Qué le puede pasar a ese horno? Mire lo que puede pasar en un horno si no se cumplen con estos parámetros. Las consecuencias son gravísimas. Si se quedó en dos fases o en una fase, mire lo que puede pasar. ¿Qué pasó con operación? Mantenimiento, ¿qué pasó? Entonces, esta es la desviación. Una mala tarea de mantenimiento generó que la operación se parara. Y esa operación puede ser, esa falla puede ser catastrófica. Y si hablamos de, como tocamos el tema de la industria siderúrgica, ¿qué le puede pasar a ese horno? ¿Qué le puede pasar? Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Esa consecuencia puede ser riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Sé que no dice palabra guía, no hay flujo. Entonces, ¿cuáles les causa? Bloqueo, fallo de la bomba, válvula cerrada, fuga, recipiente de succión vacío, falla de control, por ejemplo. Más temperatura. ¿Qué pasa si se aumenta la temperatura? Fuego exterior, puntos calientes, bloqueo, formación de espuma, explosión de la reacción. Que usted ya puede imaginar. Menos flujo. ¿Qué puede pasar? Contrario o inverso. ¿Qué pasó sin mantenimiento? Le hizo mantenimiento al motor de la bomba centrífuga, pero en el proceso de retornar a la operación y mantenimiento en el motor, invirtió los cables. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con ese? Que el motor debía girar hacia la derecha y ahí se empezó a girar a la izquierda. ¿Qué le pasó a ese motor eléctrico? ¿Y qué le pasó a ese flujo? ¿Qué pasó? Falla de la válvula, descarga despresurizada, inversión del bombeo, fugas, entró aire al sistema de bombeo. ¿Qué le puede haber pasado? Además de impurezas o fase extra, parte de variación de la composición, diferentes de actividades distintas, por ejemplo, marcha y parada de planta, inspecciones y muestreo, mantenimiento, fallo de energía, emergencia. Entonces, tenemos que entrar a estudiar la palabra guía, las desviaciones y las causas. Y estas causas nos van a generar un nivel de riesgo y un nivel de riesgo prioritario. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de estudio? Flujo, presión, temperatura, nivel, tiempo, composición, velocidad, frecuencia, viscosidad, voltaje, reacción, mezcla y adición. Entonces, ya teniendo toda esa información, vamos a ver cuál es la intención del nodo. Por ejemplo, intención del nodo descriptivo de la operación segura que se espera del nodo. En este caso, indicando, como tenemos un sistema, un PID, buscamos aquí el PID, ¿cómo está acá? No, tenemos un nodo donde está interconectado un mezclador trifásico conectado con una tubería y con unas bombas. ¿De acuerdo a esto? ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a ver aquí. Entonces dice nodo, inicia aguas abajo, válvula, se identifican las características de la válvula pasando por el equipo B. Aquí tenemos la identificación de los equipos. Pasando por el equipo B300, la E1A, E1A, hasta el límite del proyecto está ahí en 002. Entonces, para eso es importante tener identificado el nodo y actualizado con cada uno de los elementos críticos, las bombas, las válvulas, la tubería, si la válvula está cerrada, si es una válvula cheque, si es una válvula de compuerta, etcétera, etcétera. Las tenemos identificadas en este PID y están identificados en este documento. ¿Cuáles son las instalaciones? Línea, brida, instrumentación,
filtro depurador, intercambiador, gas a gas, un chiller, un separador frío, unos sistemas de venteo y unos drenajes. Condiciones y los parámetros de diseño. Gas, presión a 1200 psi, temperatura máxima 90 grados Fahrenheit, temperatura mínima menos 5 grados Fahrenheit, ANSI 900, DN, la tubería de 8 pulgadas, 16 pulgadas. Planos, están identificados los planos, que son estos planos, más el PID, y que nos da a nosotros instrumentación que tenemos en el sistema, y así vamos cogiendo nodo por nodo hasta tener todo el sistema que le estamos haciendo el análisis. Ya teniendo identificado el nodo del análisis, ¿qué seguimos nosotros? Las palabras guías. Flujo, temperatura. Cuando hablamos de flujo, menos flujo, más flujo, flujo inverso, flujo demasiado alto. Temperatura baja, temperatura alta. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ya teniendo esa palabra guía, seguimos. Intención del nodo, ya lo dijimos, las causas. Circunstancias que determinan la aparición de la desviación planteada. Y el escenario, la situación del peligro que genera la desviación, intentando identificar de manera específica las situaciones que pueden determinar pérdida de contención o escape de producto, liberación potencial dañina de energía o situación anormal de características peligrosas. Consecuencias, daños que puede generar el escenario planteado en caso de desarrollo total o en forma de accidente, incendio, explosión, dispersión tóxica. ¿Cuáles son las salvaguardas que tenemos en nuestro sistema? Que puede ser una salvaguarda administrativa o una salvaguarda a nivel de ingeniería, relación de dispositivos de seguridad que permiten evitar o detectar el peligro o mitigar las consecuencias. Tener identificado el método CEL, en el cual se valoran las consecuencias, se valora la probabilidad de ocurrencia del escenario y la consecuencia y la exposición. Y por último, se cuantifica el riesgo. Esto nos permite a nosotros identificar que el número prioritario de riesgo. Ya identificando ese número prioritario de riesgo, se genera un plan de acción, que es una propuesta de mejora recomendada para mejorar la seguridad operativa del proceso. Cuando el ingeniero preguntaba si cuando se hace un cambio, inmediatamente se debe hacer un estudio caso, sí. ¿Cuál es la acción? Propuesta de mejora recomendada para mejorar la seguridad operativa del proceso. Es decir, hay que implementar un sistema de salvaguardias que pueden ser tanto administrativas como salvaguardias a nivel de ingeniería. Y se hace la herramienta. Esta herramienta puede ser un software de gestión o una herramienta es el desarrollar de la mejor manera, muy profesional, que nos permite identificar la palabra guía. La desviación, las causas, el escenario, las consecuencias, las salvaguardias, los controles, las acciones y por último el plan de acción. Que continúa hasta terminar cada uno de los nodos. Todos los eventos de cada uno de los componentes de ese nodo, todas las desviaciones, todas las causas, todas las consecuencias, todas las salvaguardas, todos los niveles que se pueden presentar en riesgo, bajo, medio, alto, las acciones y las recomendaciones. Esto se debe hacer para completar todos los nodos de ese sistema que se le está haciendo el estudio HAZO. Por eso, aquí vamos a devolver un poquitico. Aquí tenemos varios HAZO que tenemos. Miren aquí. Este es el nodo 1. Este es el nodo 3. Si el sistema está compuesto por 3 nodos o por 4 nodos, se tienen que valorar cada uno de esos nodos y cada uno de esos componentes y sus respectivas consecuencias. Y por último, se entregan las acciones. Menos presión, implementar un procedimiento. ¿Este qué es? Una barrera administrativa de medición de atmósferas en las instalaciones. ¿Quién se encarga? Ya se le da el rol y la responsabilidad. Producción y HSE. Colocar candado en las válvulas de seguridad. Acuérdense que va a haber válvulas que van a estar siempre totalmente abiertas o siempre totalmente cerradas por disposición de la operación. ¿Quién es el encargado de esto? El dueño de la instalación. ¿Y quién es el dueño de la instalación? Producción o operaciones. Garantizar que la válvula de seguridad se incluya en el plan de mantenimiento. Una ruta de seguridad para todas las válvulas de seguridad. ¿Quién es el encargado de esto? Mantenimiento. Desviaciones menos ni el crudo.
colocar candado en válvula bypass. Menos nivel, colocar candado en válvula. ¿Quién se encarga de esto? Producción. Menos nivel de agua, colocar candado de válvula bypass. ¿Quién se encarga de esto? Producción. Colocar candado en válvula de drenaje. Producción. Menos nivel de crudo, colocar tarjeta informativa en las válvulas manuales. Producción. ¿Quién se encarga de implementar bypass en los filtros? Ojo, proyecto. Esta válvula no está el bypass. Como hay que bypassar nuestra instalación para garantizar la seguridad de la operación, ¿quién debe cargar eso? La área de ingeniería y proyectos. ¿Quién nos debe firmar? El equipo multidisciplinario para llegar a por esto se va a hacer, vamos a colocar esta válvula para determinar, mejorar la operación y lo tenemos que completar en 30 días. ¿Y qué nos debe pasar? Es proyecto el encargado de este sistema. Manual de agua, colocar tarjeta informativa de válvulas manuales, producción, implementar bypass en los filtros, proyectos. Como pueden ver, cada uno de estas acciones derivados de este estudio tiene un rol y tiene un responsable. Y el que firma es el dueño de la operación. ¿Y quién es el dueño de la operación? Una gerencia, una vicepresidencia, llámenle, que le coloquen el apellido, operaciones, integridad mecánica, seguridad de procesos. Más adelante se verá cómo está el organigrama de la instalación. Y se entrega una actividad. Esta es la matriz de área. ¿Quién es el responsable de ingeniería? ¿Qué hace ingeniería? Fecha de resolución verificado por. Entonces, mire cómo dan. Tiene la actividad derivada, el nivel de riesgo, la fecha, el responsable, la fecha en la cual se cerró esta brecha que tenía la seguridad de la instalación y quién lo verificó. Y este documento es un documento que se debe actualizar porque los casos se deben revalidar cada 5 años. Entonces, hemos terminado y si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer. Déjenme yo comparto el estudio que mencionaba para más adelante en el proceso de compartir la información, la podemos compartir la herramienta. Tenemos... Perfecto, bueno, ingeniero, mientras la ubica, entonces Sí. recuerden, señores asistentes, si tenemos algún aporte, alguna inquietud, por favor, levantamos la manita. Aquí, ingeniera Carmenza, bienvenida. Si desea, puede abrir su micrófono, por favor. La invitamos a participar. Aquí nos hace la inquietud por el chat, pero bueno, sí, sería bueno que nos pudiera aquí. Listo, ingeniera Carmenza, bienvenida. Buenas tardes. Si quisiera saber cómo se seleccionan los nodos o bajo qué criterios se seleccionan los nodos si tenemos un sistema muy grande para evaluar. Es por la operación y por el nivel de ingeniería. Por eso cuando la instalación se construye, se pide la filosofía de ingeniería, la filosofía de operación. Dentro de esa filosofía está identificado todos los procesos de la instalación. Entonces, identificando el proceso que cogemos nosotros, todo ese diagrama y separamos procesos, etapas de proceso por nodos 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. ¿De acuerdo? Déjame, yo busco un ejemplo de nodos. Vamos a buscarlos aquí. Si no está aquí, no. Bueno, aquí, vamos me dicen cuando estén viendo el PDF. ¿Lo están viendo el PDF? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Ir a la filosofía de ingeniería y construcción de la instalación. Entonces, la ingeniería de filosofía nos muestra toda una serie de documentación de estos.
el flujo, la nomenclatura, todo lo tenemos que tener en un documento como este. Vamos a darle un poquitico un zoom para que se vea más. Aquí está toda la documentación. ¿Con el objetivo de qué? Que cuando vamos a ver cada uno de los nodos, entendamos esos diagramas, porque acuérdense que en el área de análisis del caso va a estar gente de operaciones, como también va a haber financiera, y él no va a entender este diagrama. Entonces va a haber alguien que le va a explicar, y si dentro del proceso del estudio, por eso yo arranqué con todas las definiciones, explicando paso por paso, porque así es la metodología, lograr identificar para que todos tengan esa información. Entonces, ya conociendo esto, vamos a mostrarle un nodo. Entonces, tenemos esto. Tenemos los componentes de cada uno de los nodos. Aquí les compartí esta información y vamos a buscar un nodo. Entonces, ya teníamos identificado el proceso. Esto es una planta de operaciones de hidrocarburos. Este es el nodo 1. Entonces ya tenemos identificado cada uno de los nodos, está compuesto por un tanque de almacenamiento y por una bota desgasificadora. Esta es la salida del pozo. Aquí se transporta el crudo, aquí se hace la separación y se almacena en este tanque. Y aquí sigue a otro nodo, pero lo vamos identificando de esa manera. Pero lo debemos de tener mapeado en el área de ingeniería y en el área de operaciones de nuestra instalación, ¿de acuerdo? Sí, señor, gracias. ¿De acuerdo, ingeniera? Sí, ingeniero, vale, muchas gracias. aprovecho si está viendo el estudio. No, aprovecho si está viendo la herramienta en Excel. Sí, sí, señor. Me confirmo. Sí. Entonces, nosotros vimos el nodo, ¿se acuerdan? El nodo 1, que decía estudio casos de bota, tanque de almacenamiento. Aquí tenemos la evaluación de ese tanque. Tenemos estanquidad, el nodo 1. Este es el nodo, aquí tenemos el nodo, la variable, estanquidad, nivel, presión, caudal, la palabra guía, la desviación, las consecuencias, la severidad, las causas, la probabilidad, el control existente, la evaluación y el nivel prioritario de riesgo. Vimos que nos da un riesgo rojo y las medidas para evitarla. Inspección de integridad mecánica, una ronda operativa, pasó de un riesgo probabilidad 4, todo lo bajamos a 3, 2 y 2 y tenemos ya que ese nodo, un nodo controlado, un nivel 12. Esto es a manera, pero súper rápida de tratar porque el tiempo ya no nos alcanza, de explicar el estudio Jason. Y para eso tenemos las diferentes, la matriz de riesgo. Tenemos la severidad, la probabilidad, las medidas de control, el número prioritario, tenemos las palabras claves, las variables, los controles existentes, todos los elementos de seguridad de proceso, los controles de ingeniería, tenemos la revisión de la seguridad de procesos, ya tenemos todos identificados en esta zona para poder cuantificar esa matriz de riesgo. Y por último, tenemos la matriz de riesgo cuantificada de esta manera para ver qué nos da, cuáles son los puntos que son más críticos, cuáles son los puntos nivel amarillo o medio y cuáles son los niveles verdes que son los más bajos. Y cómo afecta a las personas, cómo afecta a la población, cómo afecta a las pérdidas de producción, los daños de instalación y el impacto ambiental. Esto nosotros lo podemos cuantificar de acuerdo a esa pérdida de contención en dólares o en pesos o en millones de pesos. El PID, ese PID tenemos la descripción del proceso, el propósito, la descripción general del sistema y la descripción específica del proceso, el seguimiento de las acciones que vimos, este es el último, y el equipo está conformado por integrantes del grupo de trabajo, el nombre, la empresa, el rol, etcétera, etcétera. No sé si quedó claro o alguna consulta, por favor. Bueno, señores ingenieros, participantes, ingeniero Naín, yo creo que por tiempo ya podemos dejar sus datos de contacto y si surge alguna inquietud que si le parece bien y nos autoriza que lo puedan contactar, ¿le parece?
Claro que sí. La presentación la vamos a compartir. ¿Esa la hacen? Sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Ingeniero. Ok, entonces no sé si podamos compartir por favor sus datos de contacto aquí en un slide. Ah, ya. Si no lo tengo yo. Vamos con Carlos Caudillo. No, con Hacían Manuel, no tengo no le coloqué el contacto Ok, mío. Sí, entonces sí, necesitan pues que perfecto. y con mucho gusto yo les comparto la información Perfecto, ingeniero. Entonces, ya saben, que si necesiten. surge alguna inquietud o desean contactar al ingeniero, con mucho gusto a través de la asociación nos escriben al correo de afiliados arroba, lo voy a dejar aquí en el chat, afiliados arroba acien.org. Cualquier inquietud o si desean contactar al ingeniero a través de nosotros, con mucho gusto lo pueden hacer. Perfecto. Ahí tenemos el correo electrónico de la asociación. Bueno, ingeniero, ¿algún aporte final como para ya dar por terminada la actividad? Ingeniero Naín. Sí, sí, entonces, la importante de yo sé que esto es sí, es una metodología bastante buena. Yo les recomiendo que la pongan en práctica. Es una herramienta que necesita los participantes en un nivel de competencias. Dentro de las recomendaciones es practicar, capacitarse en todo lo que es riesgos, en inspecciones basadas en riesgo, en integridad, conceptos de seguridad de procesos, para luego seguir empezando en crear un equipo multidisciplinario para el control de la metodología CASO. Es una herramienta muy buena y es una herramienta de ingeniería y es una herramienta para toma de decisiones, para mantener nuestras instalaciones seguras, y se puede implementar en cualquier instalación que maneje de zonas o productos peligrosos que pueden afectar la seguridad y el medio ambiente de nuestras instalaciones. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, nuevamente agradecerles, ingenieros participantes, ingeniero Naín, por este tiempo que se toman para estos espacios de capacitaciones virtuales con la asociación. Invitarlos nuevamente a que nos acompañen y se inscriban a participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Gestión de Mantenimiento y Gestión de Activos del 26 al 28 de abril. ¿De acuerdo? También seguirlos invitando a que nos sigan acompañando a todas las actividades. Para mañana tenemos dos actividades muy importantes, como el blockchain revolucionará las energías renovables, 10 de la mañana, y el club de conversación en inglés, 3 de la tarde. Entonces, con esto damos por concluida la actividad, ingeniero Naín. A ustedes, muchas gracias por su tiempo y feliz resto de día. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente, nos vemos en el Congreso de Mantenimiento y en la próxima charla técnica o conferencia técnica. Muchas gracias y fue un grupo bastante participativo. Muchas gracias. Feliz tarde.